buen día para todos. Hoy estudiaremos de adentro hacia afuera. El versículo para memorizarlo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es verdad la fe. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Marcos capítulo 7 versículo 6 dice: respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática y al volver a su casa le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer. Pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. La idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan de Jesús y de sus discípulos. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas, que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. Es la segunda parte de la respuesta. Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos. Y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, lo que llamaban una ofrenda corbán, y seguir usándolo para uno mismo. Pero de negar su uso para sus padres ancianos necesitados, uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. La respuesta de Jesús implica que no se encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Manos limpias o corazón limpio. Marcos capítulo 7 versículo 15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Las palabras de Jesús han resultado un enigma para muchos al evaluar su relación con las enseñanzas de Levítico 11, acerca de los alimentos limpios y los inmundos. Para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente en Marcos 7, 14 al 19 las instrucciones mosaicas, dada que acababa de defender a Moisés contra la tradición en Marcos 7, 6 al 13. En segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no se fundamenta, a diferencia de las leyes alimentarias, en la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercero, cuando Jesús declara puro todos los alimentos en Marcos 7, 19, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válido la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente o contaminarse que sostenían los fariseos. Según ella, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos, y aún con el alimento que ellos habían tocado. En Marcos 7:19 Jesús señala que la comida no ingresa al corazón sino al estómago, y sale de allí por el tracto intestinal. Pero en Marcos 7:21 al 23 él destaca el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que una persona es. Él presenta una lista de faltas originadas en malos pensamientos que terminan convirtiéndose en malas acciones.
En Marcos capítulo 7, versículo 10 se incluye la referencia al quinto mandamiento dentro de la lista de fallas mencionadas, y así la segunda tabla del decálogo queda completa. Más aún, en Marcos 7:7 Jesús se refiere al culto vano o adoración falsa, lo cual tiene que ver con el corazón mismo de los primeros 4 mandamientos del decálogo. De esa manera Jesús se rige como un defensor de la ley de Dios a lo largo de este pasaje. Migajas para los perros. Marcos capítulo 7 versículo 27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es tan bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué le caracteriza mediante repetidas expresiones como un perro? Él no le explica abiertamente, pero hay 2 características de su respuesta que sugieren lo que ésta está enseñando. En Marcos capítulo 7 versículo 27 él dice que los hijos deben ser alimentados primero. Si hay un primero, sería lógico que hubiera un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro, no en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto de mascotas a las que se les permite estar en la casa, en contraste con los perros de la calle. En su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que captó los 2 marcadores discutitivos usados por él, lo que ayuda a entender la reacción de ella. Su respuesta es bastante directa y contundente. Ella contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Cómo se le ocurrió esa respuesta? Ciertamente el amor hacia su hija le impulsó a avanzar, pero él también la animó, dijo primero, dando por sentado que había un segundo. Además, él sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perros que estaban bajo la mesa de sus dueños. Así como el perro doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de eso, ella reclamó el derecho de un perro de familia a la comida que caía al suelo. La respuesta de la mujer revela su fe. Llamar migaja al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús. Si semejante milagro era una migaja, uno se pregunta qué habría sido un pan entero. Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Jesús fue conmovido y accedió a su pedido. Por medio de su trato con ella, he demostrado que aquella que era de Israel consideraba como paría ya no extranjero, sino una hija en la familia de Dios. Y como hija es su privilegio participar de los dones del Padre. Con la lengua trabada. Marcos capítulo 7 versículos 22 y 33. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea, para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. No podía oír ni tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona ofrendar o aprender a hablar. Jesús comprende lo difícil situación del hombre y lo lleva aparte. Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanará al hombre. Pero ¿por qué el suspiro o el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Él no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quién permitirán que dirija su vida, al príncipe de la vida o al de las tinieblas. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzará los corazones incrédulos
para que lo reconocían como el Mesías. Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir los oídos para que sea sensible a las necesidades de ellos y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude a su senda. Cuidado con el pan en mal estado. Marcos capítulo 8 versículo 12 dice: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. El problema se retrae al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver ni siquiera una señal del cielo, lo convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, que era símbolo de sus enseñanzas. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal, como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús. Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, expresando la frustración porque no han entendido la misión de Él. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. En Marcos capítulo 8 versículos 19 y 20 dice: formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después de que Él alimentó a los 5,000 y también a los 4,000, con lo que pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Su pregunta final en Marcos es nuevamente retórica. ¿Cómo aún no entienden? Consideran toda la evidencia de que no se nos ha dado a favor de Dios y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? Ejercita más tu fe. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.